Muy buenas tardes, viajeros de la vida, incluyéndome por supuesto, que estamos dispuestos para un nuevo recorrido donde podemos aprender, entretenernos, reorientar el camino y mucho más. Así que, acompáñame. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Hace unos días una amiga me hablaba sobre herencias emocionales y dije, ese es un buen tema para el tren de los años. Y aquí estamos, dicho y hecho, porque hablar sobre herencias emocionales pudiera llevarnos a rasgos de la personalidad que se heredan. Pudiéramos pensar en deudas que tenemos del pasado, de otras generaciones, en sentimientos que de alguna manera recibimos hacia otras personas o hacia determinados hechos. Bueno, que el tema promete. Y para dar el camino correcto, para llevar el rumbo correcto, mejor dicho, tengo a mi lado a la psicóloga Marislady Reyes. Bienvenida. Gracias. A veces uno no se da cuenta que está viviendo un proceso o está reaccionando debido a una herencia emocional. Esa conclusión la saco yo. Pero para poder ir paso a paso, como lo merecemos, vamos a hablar sobre qué es la herencia emocional. Es un término bien interesante, sí, porque cuando hablamos de herencia pensamos, bueno, en tal vez la parte material que nos dejan nuestros ancestros y nos ponemos un poco contentos también porque el que por la recibe una herencia, por la generosidad de alguien más hacia nosotros. Cuando hablamos de herencia emocional ya estamos un poco hablando acerca de lo que tanto no nos agrada, porque bueno, en esa herencia emocional puede incluir emociones positivas, pero también emociones negativas, que se van convirtiendo en patrones de generación en generación, y cuando vemos y analizamos nuestra historia familiar, pues este comportamiento, esta forma de actuar ante un hecho específico, viene de algún lugar. Tal vez mis padres, mis abuelos, pero responde a algo que yo nunca había enfrentado, incluso una situación así, y estoy reaccionando emocionalmente y viene de algún lugar, y es ahí donde sale precisamente el término. Yo creo que más allá de la ciencia que hacemos nosotros gracias a tu colaboración, en la vida como seres humanos cargamos con todo. ¿Qué nos saldaste? ¿Qué estoy heredando por comportamientos que cuando aplicas la ciencia te das cuenta que si de repente mi abuela no se llevaba con determinada familia, uno va heredando determinada predisposición? ¿Cuánto de la herencia está en el carácter? Herencia emocional, ¿cuánto influye? Generalmente la herencia emocional guarda especial relación, por supuesto, con los rasgos de la personalidad, guarda especial relación también con el carácter, por supuesto, porque cuando hablamos de herencia emocional estaba también respondiendo a una capacidad que tenemos en algún momento de enfrentar situaciones diferentes. Y cuando revisamos la historia familiar, como bien decíamos, en ocasiones estamos respondiendo porque fue lo que aprendimos, responde a vivencias, a experiencias también, o a saberes que en ocasiones de generación en generación se van como un ciclo repitiéndose, y entonces no siempre son positivas las reacciones que tú tienes, o sea, esa herencia emocional también guarda esa parte negativa, que tú vas a responder, como bien decía tu ejemplo, negativamente ante un suceso que no tiene por qué ser así, y tú puedes romper pues con ese ciclo, ese aprendizaje sistémico desde el punto de vista de la familia. Por eso, porque aprendimos, crecemos escuchando una filosofía de vida, Exacto. Una manera de responder, o la reacción, el dolor ante determinada situación que tal vez no era para tanto, pero fue la mirada, la visión de un contexto, de la personalidad de mi pariente, de mi familiar, y se hereda tanto que
uno crea como que, bueno, yo no puedo decir lo contrario porque voy a romper con algo que familiarmente le dolió a mi abuela, le dolió a mi papá, le dolió a mi tía. Me llama la atención porque revisando un poco sobre el tema, es cuando se habla de la oveja negra de la familia, la que rompe con todo estereotipos, la que quiere ser diferente, es el raro de la casa, porque entonces están estos patrones que se están repitiendo cíclicamente y entonces viene alguien que quiere romper con estos patrones emocionales que se están heredando y entonces es el diferente de la casa. Y es precisamente, bueno, hasta cierto punto el llamado que podemos hacer, porque hay también patrones negativos que estaríamos llamando a que pudieran romperse, ¿no? Claro, vamos a hacer una pausa en la conversación y así también cedemos el ritmo en nuestro recorrido a parar un poquitico porque luego retomamos el viaje. Me encanta el tema de hoy, tengo que confesarlo, porque seguro que a estas alturas de nuestro recorrido te das cuenta de que tiene muchísimo que ver con la vida de casi todo el mundo, para no ser absoluta. Y mientras hacíamos la pausa, yo pensaba en que el problema hoy tiene una vigencia tremenda. Y no solo hay que pensar en la herencia de lo negativo, está la herencia de lo positivo, pero que tal vez no forma parte de la filosofía. Entonces hay tanta información que ahí es donde viene el romper. Lo negativo siempre se rechaza, pero también depende del punto de vista que se tenga de determinado hecho o determinado comportamiento, y lo positivo siempre se recibe por lo general muy bien. Cuando hablamos de los abuelos, es cierto que son los pilares fundamentales, porque hemos hablado en otras ocasiones que su actividad fundamental en esta tercera edad es precisamente la autotrascendencia, o sea, por qué luché en algún momento, qué me importaba en aquel momento y qué defendí en todas las esferas de la vida y que estoy transmitiendo, por supuesto, a generaciones que vienen. Sí. Y entonces en algunas ocasiones vemos jóvenes que por supuesto no coinciden en todos los aspectos con el modo de pensar, por supuesto, porque estamos hablando de contextos diferentes, de un sistema social diferente, un sistema de país también hasta cierto punto con particularidades, y entonces es cuando vemos este patrón emocional, digamos, de luchar por lo que quiero, pero tal vez enfocado en con una mirada diferente. O sea, estoy luchando por lo que quiero, igualmente como aprendí o como traigo en este patrón que mis abuelos, pero lo estoy enfocando de una manera diferente, o sea, le pongo mi poco de individualidad también. Y entonces estamos hablando de algo que se repite cíclicamente y que romper con algo resulta a veces difícil. A mí me preocupa que suele ser muchas veces un grillete. La herencia emocional, ya sea para lo positivo o lo negativo, suele ser un grillete porque como que les resta libertad al individuo dentro de la familia. Pudiéramos pensar que hay veces que son herencias que no se están expresando, no es un dictamen que se hable a nivel familiar, pero sí es el espíritu que se respira durante todo el tiempo que se convive, y entonces uno siente la necesidad de responder porque son los códigos de mi familia, aun cuando no se les defina como código, pero es así. Es lo que pasa. Rutinas a la hora de recibir a alguien, casarse, tener hijos. Entonces, herencias que le restan la libertad al individuo de elegir, de proyectarse. ¿Qué me puedes decir al respecto? Puede verse desde ese punto de vista, pero también cuando analizamos desde la parte positiva de lo que estoy aprendiendo a ser padres, a ser buenos abuelos, a ser una persona comprometida con el trabajo, ver esta herencia emocional desde el punto de vista positivo también puede ayudar. También nos ayuda desde el notar que yo estoy reaccionando ante estas situaciones porque es algo que traigo como patrón, pero también me ayuda a comprender el actuar de otras personas, que bueno, él está respondiendo así, me ayuda con la empatía también, socializar, sí. Bueno, él está actuando porque lo trae, porque su familia se ha comportado así, así lo enseñaron a hacer. Bueno, hay un mecanismo a nivel de dinámica familiar que funciona, que si te ven siendo buen hijo, tus hijos van a ser buenos contigo. Es una enseñanza, si cuidas de los abuelos, si enseñas a que hay que
visitarle, son de alguna manera visitas o procederes que tienen un respaldo afectivo que estás haciendo que se hereden Por en supuesto. casa, ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de la carga genética que traemos cuando nacemos, estamos hablando del color de los ojos de los abuelos, estamos hablando del color de la piel tal vez, que sí queremos heredar y que no escogemos, pues así también puede pasar con los patrones o con la herencia emocional. Tú no escoges lo que vas a heredar. Sencillamente lo tienes ahí. Ahora, ¿qué pasa con la parte emocional? Una vez que tú logras distinguir o logras saber de dónde viene, pues por supuesto te resulta un poco más fácil pues redireccionar hacia dónde quieres ir o qué tanto quiero modificar en lo en cómo estoy siendo. Que yo creo que este viaje tiene que tener segundo recorrido, segunda parte, porque es muy interesante, muy pero que muy interesante, porque la herencia emocional es lo que somos y hoy se está dando mucha libertad, libertad que se respeta. Yo apruebo la libertad, pero también hay que tener una cuota de que debemos heredar determinados comportamientos, apostar por los valores, y eso siempre viene bien, ¿eh? Por supuesto. Gracias, Marileidis, gracias a ti también. Un recorrido muy bueno como había prometido y eso garantiza que regreses el próximo jueves. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.